La mayoría de la gente no habla de esto en la iglesia. Y sinceramente ni siquiera lo comentan con amigos cercanos. Masturbación. No como titular. No como debate. Como una verdadera lucha con la que muchos creyentes lidian en silencio y un tema que a menudo genera más confusión que claridad. El silencio en torno a este tema ha creado un vacío lleno de vergüenza por un lado y desprecio descuidado por el otro. Ninguno de los dos extremos beneficia al cuerpo de Cristo. Ninguno de los dos extremos ayuda a quien genuinamente desea honrar a Dios, pero desconoce su postura. Aquí está la promesa. Al final de este mensaje, usted entenderá lo que la Biblia dice, lo que no dice y cómo responder sin vivir en vergüenza ni esconderse detrás de excusas. Porque el problema no es solo el hábito. El problema es la incertidumbre que lo rodea. El problema es la distancia que la gente siente de Dios después. El problema es el ciclo de intentar fracasar, sentirse culpable, prometer parar y luego repetir el mismo patrón semanas o incluso días después. La distancia silenciosa. Mucha gente se siente cerca de Dios, orando, leyendo la Biblia, adorando. Y luego, tras un momento de debilidad, algo cambia. No es pánico, no es terror, solo una distancia silenciosa, como si la confianza en Dios se redujera un poco. La oración se siente incómoda, la adoración se siente vacía. Leer las Escrituras se siente pesado, no porque Dios haya intervenido, sino porque algo en mi interior se siente extraño, comprometido, distante, y eso plantea la pregunta que muchas personas tienen miedo de hacer en voz alta. ¿Es esto realmente pecado, o es una culpa aprendida? ¿Es esta convicción del Espíritu Santo, o es esta vergüenza proveniente de la cultura religiosa? Porque hay una diferencia, una grande. La convicción te acerca a Dios, te dice vuelve, hablemos. Resolvamos esto juntos. La convicción es específica, redentora y esperanzadora. La vergüenza te aleja de Dios. Te dice lo has vuelto a hacer, Dios está decepcionado, eres un fracaso, ¿para qué molestarte? La vergüenza es vaga, aplastante y desesperanzada. Y lamentablemente, a muchos creyentes se les ha impuesto vergüenza disfrazada de convicción. Se les ha enseñado a temer la ira de Dios en lugar de confiar en su paciencia. Se les han dado reglas sin relación, estándares sin gracia. Así que la gente termina en uno de dos extremos. Los dos extremos que no ayudan. La mayoría de la gente se deja llevar por los extremos cuando surge este tema. Unos lo hacen parecer como si un error significara que Dios ya no te quiere. Otros lo ignoran como si no fuera gran cosa. Ningún extremo ayuda. Uno produce miedo. El otro produce excusas. El primer extremo dice, esto es absolutamente pecado. Si lo haces, vives en rebelión. No puedes estar cerca de Dios mientras lo haces. Debes arrepentirte de inmediato y no volver a hacerlo o tu salvación estará en peligro. Ese enfoque crea terror. Hace que las personas se sientan a un paso del infierno. Les hace ocultar sus luchas en lugar de sacarlas a la luz. Convierte a Dios en un juez severo en lugar de un padre amoroso. El otro extremo dice, es natural, es normal, todos lo hacen, Dios te creó con deseos, así que lo entiende. Mientras no lastimes a nadie está bien. No dejes que la culpa religiosa te controle. Ese enfoque minimiza el corazón. Ignora la dimensión espiritual de la sexualidad. Trata el cuerpo como si funcionara independientemente del alma. Ignora la realidad de que los hábitos nos moldean, los deseos nos entrenan y lo que alimentamos se fortalece. Y la Biblia no guía a la gente por la vida con miedo ni excusas. Guía con la verdad. Una verdad honesta sobre el pecado. Una verdad generosa con la gracia. Una verdad que llama a las personas a un nivel superior sin aplastarlas en el proceso. Entonces, en lugar de preguntar, ¿está esto permitido o no?, la pregunta más profunda es, ¿qué le está haciendo esto al corazón? Yendo más allá del comportamiento, porque la Biblia no siempre responde a las preguntas modernas, nombrando cada comportamiento moderno. La mayoría de las veces profundiza. Examina el deseo, la dirección y lo que moldea a una persona a lo largo del tiempo. La Escritura no nos da un versículo sobre el uso de Internet, pero nos enseña sobre lo que miramos y lo que capta nuestra atención. Las Escrituras no nos dan un versículo sobre vapear, pero nos enseñan a dejarnos dominar por las sustancias y a honrar nuestros cuerpos. Las Escrituras no nos dan un versículo acerca de mirar televisión compulsivamente, pero nos enseñan a administrar el tiempo y cuidar nuestras mentes. Y de la misma manera, la Escritura no nos da un versículo que mencione explícitamente la masturbación, pero nos da principios acerca del deseo, el autocontrol, la pureza, la lujuria y el ser dominado por los antojos.
Así que, en lugar de forzar un versículo que no existe, los principios de la Biblia deben aplicarse con honestidad, humildad y un deseo genuino de honrar a Dios, no solo encontrar lagunas. Lo que la Biblia no dice, esto es lo primero que hay que decir claramente, porque la honestidad importa. La Biblia no menciona directamente la masturbación, ni una sola vez. No hay ningún versículo que diga claramente que es pecado, y no hay ningún versículo que diga claramente que está bien. Eso importa, la gente no debería añadir reglas que Dios no escribió. No podemos crear mandamientos y luego atar la conciencia de la gente a ellos. Eso es legalismo. Y Jesús dedicó mucho tiempo a confrontar a líderes religiosos que hacían precisamente eso. Añadir cargas que Dios nunca quiso. Así que si alguien te dice, la Biblia dice claramente que la masturbación es pecado, no está siendo preciso. Puede que crea que es pecado basándose en principios bíblicos, y esa es una convicción legítima. Pero no puede señalar un versículo y decir, ¿lo ves ahí mismo? Y esa distinción es importante porque deja espacio para la conciencia, para la convicción y para el crecimiento sin aplastar a la gente bajo reglas creadas por el hombre. Pero al mismo tiempo, la Escritura no calla sobre el deseo, el autocontrol, la pureza y el dejarse dominar por los antojos. Así que, en lugar de forzar un versículo, hay que aplicar los principios bíblicos. La historia de Onán, lo que dice y lo que no dice, y aquí es donde muchas personas mencionan la historia de Onán en Génesis 38. Se usa mucho en esta conversación. La gente lo señala y dice, ¿ves? Dios juzgó a Onán por derramar su semilla. Eso claramente se refiere a la masturbación. Pero cuando se lee atentamente el contexto, no es eso en absoluto lo que está sucediendo. A Onán se le ordenó cumplir con su deber para con su hermano fallecido, dándole un heredero a través de Tamar, la viuda de este. Esto formaba parte de la costumbre del levirato, una responsabilidad cultural y de pacto. Pero Onán no quería darle un heredero a su hermano porque eso significaría que la herencia no le pertenecería por completo. Así que tuvo relaciones sexuales con Tamar, pero se retiró antes de terminar, impidiendo deliberadamente la concepción. El juicio de Dios no se trató de un acto sexual privado. Se trató de desobediencia, egoísmo y rechazo a la responsabilidad. Onán sabía lo que se esperaba de él. Fingió cumplir mientras saboteaba el resultado para su propio beneficio. En otras palabras, la Escritura no condenaba la biología. Condenaba el corazón que motivaba la acción. El pecado de Onán fue la codicia, la manipulación y la deshonra de una obligación del pacto, no la masturbación. Así que usar ese pasaje para argumentar contra la masturbación es sacar las Escrituras de contexto, y cuando las usamos mal, perdemos credibilidad y creamos confusión innecesaria. Lo que Jesús dijo sobre la lujuria y ese tema, ir más allá del comportamiento para abordar el corazón, aparece una y otra vez, especialmente con Jesús. Jesús no redujo la santidad a una simple lista de verificación. Fue directo al corazón. En Mateo 5:27 de la madrugada -28, él dijo, «Oísteis que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón». Jesús no decía que el deseo en sí mismo fuera malo. El deseo es parte del ser humano. La atracción es normal. Observar la belleza no es pecado. Pero Jesús mostraba lo que sucede cuando el deseo convierte a las personas en objetos, fantasías o instrumentos de placer. Cuando una persona se reduce a una imagen mental para su gratificación. Cuando la mirada se convierte en lujuria. Cuando la atracción se convierte en obsesión. Y ahí es donde esto se vuelve personal para muchas personas de una manera práctica. Porque para la mayoría, la masturbación no está desconectada de la lujuria ni de la fantasía. No es neutral. Casi siempre va acompañada de imágenes mentales, ya sean de la memoria, la imaginación o la pornografía. E incluso si alguien intenta argumentar que no está pensando en nadie específico, el acto en sí a menudo tiene su raíz en un anhelo de liberación sexual que opera fuera del contexto diseñado por Dios para la sexualidad, que es el matrimonio de pacto. Así, aunque la masturbación en sí no esté nombrada explícitamente en las Escrituras, la lujuria y la fantasía que generalmente la acompañan sí están claramente abordadas. Y eso importa, porque moldea lo que la mente busca, lo que el corazón anhela y lo fácil que resulta elegir el escape en lugar del autocontrol. La cuestión del entrenamiento, hagamos una pausa aquí, porque aquí es donde la gente intenta pasar por alto el verdadero problema.
La pregunta no es solo ¿qué hice? La pregunta es ¿en qué me estoy entrenando para convertirme? Porque los hábitos no son neutrales, nos moldean, nos entrenan, forman vías en el cerebro, patrones en el corazón y ritmos en el comportamiento. Lo que practicas lo haces mejor. Lo que repites lo normalizas. Lo que normalizas lo acabas defendiendo. Y aquí es donde Pablo añade otra capa que debe tomarse en serio. En 1 Corintios 6 dice, tengo derecho a hacer todo, dices, pero no todo es beneficioso. Tengo derecho a hacer todo, pero no me dejaré dominar por nada. Ese versículo no enumera los pecados. Da un principio. Aunque algo no se nombre directamente como pecado, aún así puede controlar a una persona. Y una vez que algo empieza a controlarte, empieza a moldearte. Así que las preguntas se vuelven incómodas pero necesarias. ¿Se trata de una elección libre o de una decisión que se toma cuando alguien se siente solo, estresado, aburrido o vacío? ¿Es algo que se controla, o algo en lo que nos apoyamos para obtener alivio? ¿Es ocasional o se está convirtiendo en un patrón? Va acompañado de vergüenza, secretismo y distanciamiento de Dios. ¿Está desviando energía, concentración y atención de lo que importa? Porque la Escritura es clara. Dios no quiere que su pueblo sea dominado por nada excepto por Él. Ni por la comida, ni por las sustancias, ni por el entretenimiento, ni por la aprobación, ni por la satisfacción sexual. Cualquier cosa que se convierta en una fuente de consuelo, escape o control que no sea Dios, se convierte en un ídolo. Y la idolatría no es solo inclinarse ante estatuas. La idolatría es darle a algo el poder de consolarte, satisfacerte o gobernarte. Honrando a Dios con tu cuerpo. Otro pasaje que a menudo cambia la conversación es 1 Corintios 6 y 19 mañana menos 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al cual recibieron de Dios? No se pertenecen a sí mismos, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Eso no significa que el cuerpo sea sucio o vergonzoso. Significa que importa. Tu cuerpo no está separado de tu espiritualidad. No eres un alma atrapada en un cuerpo. Eres un ser unificado, cuerpo, alma y espíritu, y los tres son importantes para Dios. El deseo sexual es parte del ser humano. Dios lo diseñó. No es malo, no es sucio. Pero como todos los deseos, tiene un contexto, un propósito y un diseño. Dios dio la sexualidad como un regalo para ser experimentado dentro del pacto del matrimonio, un contexto donde la intimidad, el compromiso, la vulnerabilidad y el altruismo se unen. Cuando la sexualidad se expresa fuera de ese contexto, ya sea a través de la pornografía, el sexo casual o los actos solitarios, se desconecta de su propósito, y la desconexión no satisface, aísla. La verdadera cuestión es, ¿qué se está entrenando al cuerpo y a la mente para que hagan con ese deseo? Porque el entrenamiento se realiza en silencio. Lo que repites se vuelve más fácil. Lo que se vuelve más fácil se vuelve normal. Y lo que se vuelve normal con el tiempo moldea el carácter. El patrón que la gente nota, y la gente a menudo nota patrones. Cuando se da la indulgencia, la oración puede resultar más difícil. La adoración puede sentirse más pesada. La mente puede sentirse más ruidosa. Hay una sensación de distancia, no porque Dios se haya movido, sino porque algo interno cambió. Cuando surge resistencia, incluso de forma imperfecta, la vida puede sentirse más clara. No porque Dios ame más a alguien en un buen día, sino porque no está alimentando algo que lo aleja de Él. Eso no es condenar. Es observar. Es reconocer que las decisiones tienen consecuencias no solo externas sino internas. El pecado no solo rompe las reglas, rompe la comunión. Crea distancia. Embota la sensibilidad al espíritu. Nubla el discernimiento. Y muchas personas que luchan con este hábito admitirán, sienten la diferencia. Se sienten más cerca de Dios cuando caminan en obediencia. Se sienten distantes cuando se esconden en secreto. Y ese testimonio interno, esa sensación de convicción o paz, importa. Romanos 2 y 23 Todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, si no puedes hacer algo con la conciencia tranquila ante Dios, entonces para ti es pecado. Aunque alguien más pueda tener libertad en ese ámbito, si tu conciencia está preocupada, no debes violarla. Dos historias que lo cambian todo, dos historias bíblicas hacen que este principio sea imposible de ignorar. El primero es David y Betsabé. David no cayó de repente, cayó lentamente. Todo empezó con una mirada que no apartó, un deseo que albergó en lugar de acallarlo. Debería haber estado en guerra con sus hombres, pero se quedó en casa.
Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo lo incorrecto. Y entonces vio a Betsabé bañándose, y en lugar de apartar la mirada, se quedó allí. En lugar de apagarla, la alimentó. En lugar de huir, mandó a buscarla. La elección privada llegó antes del colapso público. Esa historia muestra cómo alimentar el deseo en secreto eventualmente exige expresión. El adulterio de David no empezó la noche en que Betsabé llegó al palacio. Empezó en el momento en que David decidió seguir mirando en lugar de apartar la mirada. Y las consecuencias fueron devastadoras. Un niño concebido en pecado, un soldado leal asesinado, una familia destrozada, un reino sacudido, un legado manchado. Todo porque el deseo fue alimentado en lugar de huir. La segunda historia es José. José enfrentó una fuerte tentación sexual cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. Y las escrituras no lo muestran debatiéndolo ni probando su fuerza. No dijo, déjame pensarlo. No se demoró. No negoció. Él corrió. Génesis 39:12 dice, ella lo agarró por el manto y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él dejó el manto en sus manos y salió corriendo de la casa. José no permaneció santo porque nunca sintió deseo. Permaneció libre porque se negó a alimentarlo. Sabía que la tentación, aunque fuera momentánea, era peligrosa. Así que no confiaba en sí mismo para quedarse en la habitación. No confiaba en su fuerza. Confiaba en su vía de escape. Y aunque José enfrentó falsas acusaciones y encarcelamiento por su obediencia, Dios lo honró al final. Fue exaltado, reivindicado y usado poderosamente. Porque la integridad en secreto conduce al honor en público. En conjunto el mensaje resulta claro. David alimentó el deseo, y éste lo destruyó. José se negó a alimentarlo y permaneció libre. El deseo no desaparece, pero la dirección lo cambia todo. La conclusión más clara de las Escrituras, así que aquí está la conclusión más clara que se puede sacar de las Escrituras sin añadir lo que Dios no dijo. La Biblia no etiqueta directamente la masturbación como un pecado, pero condena claramente la lujuria. Enseña el autocontrol y advierte contra ser gobernado por el deseo. En muchas vidas, la masturbación está estrechamente ligada a la lujuria, la fantasía o la evasión. Y con el tiempo, puede moldear el corazón alejándolo de la pureza y llevándolo al aislamiento. Eso no significa que una persona que lucha con esto no sea salva. Eso no significa que Dios haya terminado con ellos. Significa que están lidiando con un deseo real en un mundo roto y necesitan gracia, verdad y ayuda práctica para crecer. La verdadera pregunta es si esta área está siendo entregada a Dios o protegida en secreto. ¿Se está sacando a la luz, confesando y combatiendo? ¿O se está ocultando, racionalizando y repitiendo? Porque el secretismo genera vergüenza, y la vergüenza mantiene a la gente atrapada. Cuando termina el secretismo, comienza el cambio rara vez ocurre de la noche a la mañana. Pero el cambio a menudo comienza en el momento en que termina el secretismo. Santiago 5:16 de la madrugada dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. No confeses tus pecados por internet. No confeses tus pecados a una multitud. Confeses tus pecados a un creyente maduro y de confianza que pueda orar contigo. Arrimarte y pedirte cuentas. La sanación ocurre en comunidad. La libertad ocurre en la luz. Y una de las distinciones más importantes aquí es esta. La convicción invita a alguien a acercarse a Dios. La vergüenza le dice a alguien que huya de Dios. La convicción dice, este no es quien debería ser, hablemos, crezcamos, estoy aquí. La vergüenza dice, eres repugnante, no tienes remedio, ni siquiera te molestes en rezar. Dios está cansado de ti. Por eso es tan crucial Romanos 8:1. Por lo tanto ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que el pecado no importe. Significa que el fracaso no termina la relación. A Dios no le sorprende tu lucha, no le sorprende tu debilidad. No lleva la cuenta de cuántas veces has cometido errores. Él es tu Padre, y los padres no reniegan de sus hijos por tropezar. Los ayudan a levantarse. La evaluación más honesta, así que aquí está la forma más honesta y útil de evaluarlo. Si la masturbación alimenta la lujuria, la fantasía, la pérdida de autocontrol o el escape, entonces está actuando en contra de lo que las Escrituras enseñan acerca del corazón. E incluso si alguien discute tecnicismos, bueno, la Biblia no dice específicamente. La conciencia y el fruto dicen la verdad. Jesús dijo en Mateo 7:16 de mañana, por sus frutos los conoceréis. Así que pregúntate,
¿Qué fruto está produciendo esto en mi vida? ¿Está produciendo paz o agitación? ¿Claridad o confusión? ¿Intimidad con Dios o distancia? ¿Autocontrol o compulsión? ¿Libertad o esclavitud? Las respuestas a esas preguntas importan más que las lagunas técnicas, porque a Dios no le interesan los tecnicismos, le interesa la transformación. Él no quiere gente que apenas evite el pecado, quiere gente que busque apasionadamente la santidad. Tráelo a la luz, así que tráelo a la luz con Dios, sin excusas, sin desesperación, sin autodesprecio, porque Dios no está tratando de avergonzarte, está tratando de liberarte. Él no llama a la gente a la perfección, los llama al crecimiento, y el crecimiento lleva tiempo. Se necesita honestidad, se necesita humildad, se necesita comunidad, se necesita la escritura, se necesita oración, se necesitan estrategias prácticas. Es necesario reconocer los factores desencadenantes, la soledad, el aburrimiento, el estrés, las noches largas, estar solo con los dispositivos. Es necesario establecer límites, utilizar un software de responsabilidad, no llevar el teléfono al dormitorio y mantenerse conectado con los demás. Es necesario reemplazar el hábito con algo que dé vida. Ejercicio, adoración, servir, llamar a un amigo. Es necesario renovar la mente diariamente con las escrituras, no solo leyéndolas, sino meditando en ellas, memorizándolas y permitiendo que reformen nuestra manera de pensar. Es necesario recordar tu identidad. Eres un hijo de Dios, amado, redimido, fortalecido por el Espíritu Santo, no definido por una lucha. Y se necesita gracia, mucha gracia, porque tropezarás, tendrás contratiempos, volverás a fracasar. Pero el fracaso no es definitivo. El arrepentimiento siempre está disponible. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cada vez que te levantas eres más fuerte que antes. Palabra final. No estás solo si esto te trajo claridad en lugar de vergüenza. Haz 3 cosas ahora mismo. Dale me gusta a este vídeo porque estás de acuerdo con la verdad. Suscríbete para no perderte la próxima conversación basada en las Escrituras. Y comenta luz si eliges la honestidad en lugar de esconderte. Comparte esto con alguien que quizás esté luchando en silencio, porque lo más probable es que alguien que conoces esté lidiando con esta misma lucha y se sienta completamente solo. Hazles saber que no lo son. Hazles saber que hay esperanza. Hazles saber que la gracia de Dios es más grande que su lucha, porque aquí está la verdad. No estás definido por un hábito, no estás descalificado por una lucha. La gracia es real, hay ayuda disponible, el crecimiento es posible. Dios no se ha dado por vencido contigo. No espera a que lo resuelvas todo para amarte. Te ama ahora mismo, en medio del caos, y te invita a la libertad. No por vergüenza, no solo por fuerza de voluntad, sino por la entrega a la verdad y el poder del Espíritu Santo obrando en ti. Así que da el siguiente paso. Confiésalo a Dios. Confiésalo a un amigo de confianza. Establece límites. Renueva tu mente. Lucha por la pureza, no perfectamente, pero fielmente, porque eso es lo que se ve en el discipulado.